Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Este es el Seminario de Salud Mental Global. Estamos en la sesión número 14 y tenemos a Manuel Llorens, que es psicólogo clínico y que tiene una vasta experiencia en Venezuela y luego posteriormente también en Reino Unido, me estaba contando. Enrique García Turrens tenía que haberlo presentado, pero por lo que sea no ha podido acceder de momento. Espero que se pueda unir a nosotros más tarde. Yo creo que eso es todo para presentar a Manuel y también recordar que este es un seminario que realizamos conjuntamente entre el ICERS y, por otro lado, el Medical Anthropology Research Center de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Entonces, Manuel, si te parece bien, puedes también presentarte y darnos más datos de ti, de tu trabajo, que iniciamos una conversación, que es lo que hacemos usualmente en este seminario, que tiene un formato bastante libre y distendido. Cuando quieras. Buenísimo, buenísimo. Sí, bueno, muy agradecido por la oportunidad de compartir algunas ideas y de escucharlos ustedes como interlocutores de este tema. Pude ver uno de los seminarios recientes que hicieron muy interesante y me parece que es un foro interesante para poder compartir parte de esto. Le agradezco mucho a Enrique haber hecho el enlace, le agradezco a ustedes la invitación porque no son temas que ha sido fácil para mí poder tener como conexión para poder compartir y pensar, ¿no? Yo soy psicólogo clínico formado en Venezuela con trabajo en el área psicoterapéutica. En el camino me formé también como psicólogo comunitario y allí en la universidad donde sigo vinculado en Caracas, trabajamos muchos años para tratar de desarrollar programas pensando en una visión clínica comunitaria que pudiese trascender algunos modelos más tradicionales de atención. En el camino, pues sucedió toda esta debacle venezolana muy compleja que complejizó aún más los retos que ya teníamos de por medio. Y una de las cosas que ha sido, pues, sitio de mucho deterioro ha sido todo el tema de salud mental y sobre todo la atención al paciente psiquiátrico. Entonces, pues de un tiempo para acá vengo haciendo algo de registro de esa situación, tratando de darle un poco de visibilidad, para ver si pueden mejorar un poco las condiciones. Eso ha sido sumamente cuesta arriba, porque en medio de toda la crisis quizás queda aún más oscurecida la situación de los pacientes con algún tipo de dificultad mental. Este, mm, y pues hemos estado como escribiendo y tratando de mostrar un poco eso en diferentes sitios. Lo que voy a compartir, ahora subo las láminas, tiene que ver con mostrar un poco la circunstancia, la situación actual de Venezuela y cómo se entiende eso en la historia del desarrollo de la atención clínica en el país. Y creo que genera algunos debates interesantes y ojalá podamos conversar y escuchar qué piensan ustedes sobre si el marco político es un elemento central a pensar el tipo de dificultades que puede tener la atención en salud mental. Entonces, voy a compartir aquí las láminas y arrancamos. A ver. El, el, el título que le puse no es metafórico, ya les explicaré por qué. No lo coloqué de entrada cuando se hizo la promoción, porque me parece que no iba a dar claro la idea de lo que quería hacer, pero les explico un poquito de dónde arranca esta última reflexión que vengo haciendo sobre el tema de salud mental y democracia en Venezuela. Este, Hace un año, realmente hace un año, sigo dictando clases en especialización en psicología clínica comunitaria en Caracas, a distancia. Yo me encuentro en este momento en Barcelona, pero una de las cosas que trabajamos en la introducción, un poco de estas nociones de clínica comunitaria, es la revisión de los modelos de atención psiquiátrica a lo largo de la historia y, por supuesto, inevitablemente nos lleva a pensar en la situación de deterioro que hay en Venezuela. Y los días antes de dictar esa clase, me conseguí por casualidad en Twitter esta noticia es desconcertante
y hasta que uno no empieza a entender el contexto venezolano casi pareciera que no fuese cierta, pero lo es, de que un estudiante en una pasantía universitaria tomó fotos y videos de la insólita circunstancia de que donde él debía realizar esas pasantías clínicas, lo que había era pues un grupo de cochinos caminando por el hospital, ¿no? Y bueno, lo puse en la clase como un ejemplo de los niveles de abandono que tienen los espacios clínicos nuestros. Eh, Sucedió algo muy curioso que al final de la clase una estudiante me escribió y me pidió que conversáramos. Yo no sabía exactamente a qué se refería, pero sí, le dije, bueno, sí, conversemos. Y entonces me dijo con algo de preocupación que, bueno, que la persona que había subido esos tweets era un estudiante que estaba en la clase y que se encontraba muy asustado y que pensaba que quizás yo lo podía ayudar y que si estaba yo dispuesto a hacerlo. Y la situación era un poco difícil de entender en general, pero le dije sí, que por supuesto, que no había ningún problema. Y entonces este muchacho me escribe y logramos nosotros hablar en varias ocasiones. Y entonces empiezo a entender que, bueno, efectivamente sucede este episodio, él graba, lo sube a un tweet anónimo. Este, que ya de por sí es desconcertante, pero lo que sucedió a continuación creo que termina como de redondear algunas de las ideas que yo quiero compartir. Él estaba asustado porque después de haber subido el tweet, se hizo viral, empezó a tener como mucha visibilidad esa denuncia que él hizo y de algunos de los espacios académicos donde yo participo, lo llamaron aparte y lo regañaron por haber hecho eso, lo cual me parecía aún más desconcertante. Y cuando estoy tratando de entender, me dice, no, es que me dijeron que yo había hecho un acto que iba en contra de la ética profesional, porque yo divulgué información que era privada y confidencial. Entonces me obligaron a bajar esos tweets. Bueno, todo el episodio, tanto los cochinos estando en el hospital como que a este joven lo acusaran de que él estaba siendo antiético por la denuncia y que lo obligaran, me resultaba tan desconcertante, bueno, llamé a alguna gente que conocía vinculada a la pasantía y le pedí que me explicaran. Yo tengo un tiempo fuera, tengo 5 años estaba viviendo en Bolivia, ahora tengo 10 meses en Barcelona y decía, bueno, quizá hay algunas piezas que ya no, yo no entiendo, ¿no? Y cuando converso con una persona de confianza, una mujer inteligente, es buena profesional, me dice, no, es que los estudiantes usan las redes sociales muy a la ligera. No se da cuenta que pone en riesgo la pasantía, porque bueno, los que dirigen el hospital, que son militares, entonces se van a sentir expuestos y entonces nos van a acusar a nosotros. Entonces, bueno, empecé a entender pues todo el contexto, no solo del deterioro, sino el contexto institucional en que se realiza la atención. Pero de las cosas que me sorprendió es que esta colega, amiga, que conozco bien, había como perdido de vista y le decía, pero no te das cuenta que eso que ustedes llaman secreto profesional es para defender a las personas que atendemos, y aquí no parecería haber ninguna defensa de las personas que atendemos, sino una angustia por exponer a unos administradores de un hospital que están en medio de una pandemia mundial, dejando que hayan algunas situaciones tan insólitas como que hayan animales sueltos en el hospital, ¿no? Entonces, me parece que era muy revelador del estado de abandono, que es parte de lo que les voy a presentar, pero también un poco la comprensión de por qué estas situaciones llegaron a tal extremo de abandono. Este muchacho, bueno, finalmente con el tweet se movilizaron y se hizo un poco bueno, se eliminaron los cochinos y las razones por las cuales estaban los cochinos en el hospital y se hizo la remoción del cargo del que estaba allí para empezar a atender un poquito mejor, y de alguna manera creo que el tweet de este joven fue muchísimo más efectivo en poder defender los derechos de los pacientes de ese centro que mucho del otro esfuerzo más tradicional que quizás venían haciendo los profesionales que están allí. Este joven escribió en ese tweet que lo que pongo allí, que él cuando llegó a la pasantía
recibió esa información tan atípica que donde ellos iban a estar trabajando también habían cochinos y les explicaron que el edificio había sido tomado por milicianos, que es una figura ahí como semiformal dentro del estamento oficial, que habían llenado el consultorio con pancartas, lemas políticos y animales, entre ellos gallinas, conejos y los famosos cochinos. Bueno, este es un poco el contexto desde el cual empiezo a contarles un poco la situación de salud mental en Venezuela. No tenemos muchos datos porque desde el 2010 no se publica ni hay acceso cuando uno llama al Ministerio de Salud de los datos que tienen en salud mental, pero tenemos algunos reportes vía organismos internacionales o prensa internacional que nos evidencia lo que en la práctica diaria vemos claramente. En el 2011 sale un informe bastante amplio sobre el estado de la salud mental en Venezuela a través de la Organización Mundial de la Salud, que después en 2013 se suma a un informe que están haciendo de Latinoamérica, y ya allí reportaban que había una disminución del 42% de las camas psiquiátricas que habían estado disponibles antes. O sea, ya venía pues cada vez menguando la capacidad de atención, aún en los modelos más tradicionales, que después podemos debatir si tiene sentido sostenerlos o no, pero en ese modelo inclusive había un deterioro significativo. Pero para el 2015, un reportaje del New York Times reporta un número muchísimo más bajo de usuarios, que es más o menos lo que en la práctica veníamos observando. Desde el posgrado podíamos escuchar un poco los relatos. Yo no llevaba ninguna práctica clínica, pero sí tengo mucho contacto con los estudiantes y me acuerdo claramente quedar muy desconcertado con una de las supervisiones que estábamos haciendo, donde los estudiantes nos contaban que en el trabajo que hacían en uno de los hospitales, que ahora les mostraré, no había sillas donde sentarse para conversar con los pacientes, ¿no? Y a mí eso me estremeció especialmente porque pues ya sabíamos que venía con falta de medicina, que se habían disminuido la cantidad de camas disponibles para hospitalizar, que la salubridad estaba pues disminuida terriblemente, que no había comida, pero además sillas me parecía insólito, porque un hospital podría no tener insumos para comprar medicina, pero las sillas estaban. Entonces, como dónde fueron a parar las sillas que ni siquiera puedes tener una conversación en unas condiciones razonables con las personas que están allí hospitalizadas. Y en particular es el lugar donde eso sucedía, creo que también muestra algunas de las contradicciones interesantes y problemáticas de esta historia. Eso era unas prácticas en un hospital psiquiátrico que se llama el Hospital Psiquiátrico El Peñón, que queda en Caracas, y esto era un hospital que se había inaugurado, como ven allí, en el año 62, que es 4 años después de la caída de el dictador Pérez Jiménez, era el comienzo de la democracia venezolana a partir del año 58, y una de las cosas que sucedió es que los espacios que habían sido una de las casas vacacionales de este dictador fueron reorganizadas para este hospital psiquiátrico. Entonces, de alguna manera, era un símbolo de un país que caminaba hacia recuperar terrenos tomados antes por la fuerza militar para poder atender a las poblaciones vulnerables. Y en particular fue un hospital interesante para su momento porque fue diseñado con una mirada bastante avanzada para el tiempo, que entre otras cosas, por ejemplo, enfatizó tratar de hacer hospitalizaciones breves, que ahora son la práctica pues común de los casos en que hay hospitalización, pero en ese momento era bastante novedoso enfatizar hospitalización breve en vez de hospitales de larga estadía que ya habían en Venezuela y que eran pues problemáticos como tendieron a ser los hospitales de larga estancia en el mundo. Entonces, este hospital con este espíritu de avanzada
pues logró tener unos posgrados bastante reconocidos y tuvo cosas interesantes que ofrecer, hasta que entonces este deterioro empezó a robarle todo el espacio. En ese momento, me acuerdo que hablamos entre profesionales vinculados al área de si valía la pena hacer una denuncia y empezar a visibilizar el problema, y un poco la respuesta de los profesionales que estaban allí, nos dijeron, bueno, la verdad es que nosotros estamos sosteniendo este trabajo con las uñas, nosotros queremos seguir pudiendo ofrecer la atención, la que podamos, a las personas que vienen, que son gente en situaciones muy vulnerables, y si ustedes hacen ruido con esto, probablemente va a ser para peor, nos van a perseguir, nos van a acusar de estar pues, mostrando las costuras del trabajo. Entonces creo que nos van a perjudicar más que ayudar, lo cual nos hizo frenar y decidir no continuar en esa línea de hacer visible la situación, pero viéndolo hacia atrás, creo que no fue una buena decisión, porque ese hospital terminó cerrando. O sea, el nivel de falta de insumos y de deterioro en la infraestructura llevó a que hoy ese hospital está cerrado, luego de unas situaciones muy dramáticas que incluyen pacientes que murieron de hambre estando hospitalizados allí. De nuevo, aquí es un ejemplo de un poco la situación más amplia que les quiero mostrar. Estas eran un poco las denuncias y las fotos que vinieron con la denuncia del estudiante que les comentaba. Aquí les contaba un poco las cifras que ya les hablé, y aquí simplemente está una imagen de este hospital psiquiátrico El Peñón. Y un poco lo que pasaba ahora a contarles es que realmente hemos podido tener algún tipo de visibilidad de la situación gracias a prensa internacional. Sobre todo ha sido prensa internacional la que ha hecho reportajes eventualmente de la gravedad de la situación, y allí han recogido testimonios que se parecen a lo que nosotros sabemos que está sucediendo, pero muchas veces a nivel interno es difícil demostrar. Inclusive eso, el país hizo un fotoreportaje en estos años, y pues una y otra vez las situaciones descritas son terriblemente dramáticas. Este, mm, por ejemplo, uno de estos reportajes de uno de estos hospitales de larga estancia tiene esta frase que me parece tan contundente, a una entrevista que le hacen a una paciente que le dice: no estoy loca, lo que tengo es hambre. Y como les dije, pues empezaron a fallecer pacientes por hambre estando hospitalizados, lo cual es bastante desconcertante. En el año 2019, con la pandemia, las personas vinculadas que están en hospitales públicos, o algunos que dirigen servicios, pues comunicaron que se les dio la orden de no hospitalizar pacientes. Y desde 2019, de manera no oficial, no se está ingresando nuevos pacientes a ninguna de estas hospitalizaciones clínicas, en los que se había algún tipo de trabajo todavía andando. Lo que quedaban eran medicamentos vencidos con que estaban trabajando. En algunos casos se reportan pacientes que murieron simplemente por infecciones más o menos cotidianas, por falta de antibióticos. Entonces, pacientes con una situación de sufrimiento físico gravísima porque ni siquiera se les pudo ofrecer antibióticos. En una reunión que estuvo de ex graduados de uno de los centros, bueno, la gente preocupada, la gente que está afuera, los que emigraron, diciendo, bueno, pues vamos a donar algo para que no esté en esta situación tan terrible. La gente que dirige el servicio pues nos dijo: no, no es buena idea recibir donaciones, porque va a tener que pasar por la dirección del hospital, y de nuevo van a sentir que le estamos saboteando su gestión o queremos competir con su gestión, y eso tampoco puede funcionar como opción, ¿no? Entonces, bueno, bien atrapados en una situación bien complicada, mientras que finalmente en Venezuela se declara una emergencia humanitaria compleja, donde se describe que el sistema de salud en general está colapsado, y eso creo que es aún más así en el sistema de salud mental. En el 2021 nos organizamos junto a un periódico digital
la prensa ha ido migrando hacia lo digital, bueno, como en todos lados, pero un poco también para poder conseguir espacios de mayor libertad. Efecto Cocuyo es un grupo de periodistas que vienen haciendo investigación en el país y gracias a ellos pudimos entonces organizar una investigación para hacer algo de registro de la situación de salud mental en Venezuela. Ellos hicieron varias cosas interesantes, más allá de una encuesta más de tipo periodística que ellos compartieron por sus redes. Hicieron esta iniciativa que me pareció bastante interesante y reveladora. Ellos con su equipo hicieron llamadas durante 2 meses a los centros de salud mental listados en el Ministerio de Salud, ¿sí? Para tratar de ver cuántos estaban operativos, ¿sí? Entonces hicieron llamadas en varias horas del día durante esos 2 meses a diferentes centros para tratar de ver cuántos respondían y encontraron esta cifra de que casi 5% bueno, solo 5% respondió a la llamada y de ese 5% solo 2% estaba operativo ofreciendo atención, ¿no? Entonces un poco eso es lo que conduce al título que ellos terminaron utilizando de Venezuela sin terapia, que habla de nuevo de la grave situación de falta de atención. Tomás Estraca es un historiador venezolano que escribió en esta revista algo un poco de la evolución de la psicología en el país y él lo transmite en estos términos que me parecen interesantes. Él habla de una desmodernización del país como un país que aspiraba terminar de alcanzar pues algunos hitos de la modernidad y que esos avances que pudo haber tenido empezaban a deshacerse en la situación actual y él lo describe en estos términos. Debido a la emigración de los médicos, los posgrados de psiquiatría tienen dificultades para abrir nuevas cortes y que la combinación de la escasez de medicinas con la severa recesión económica ha disparado las patologías en quienes las tenían latentes y ha hecho empeorar las de quienes ya el panorama es muy oscuro. En esta, como en muchas otras, la situación de Venezuela da signos de retroceso hacia una etapa precientífica del tratamiento de la salud mental, sin especialistas y sin medicamentos. Este, ahí un poquito de la situación grave. Voy a hacer unos comentarios sobre ahora una situación que acompaña a esto, que es el uso político de la psiquiatría, que también es preocupante. Eh, Tenemos registro y me he dedicado a tratar de registrar varios casos en que se ha utilizado la psiquiatría para perseguir la disidencia política. Quizás no ha sido tan sistemático como en otros lugares se ha reportado, pero sí ha sido muy grave en varios casos. En particular, este caso que aparece en esta imagen es Franklin Brito, que fue un disidente que cobró cierta visibilidad en el país a partir del 2003. Él entra en un pleito porque hay unos terrenos, él era agricultor, algunos terrenos se le quitan, él gana los juicios de recuperar sus terrenos, pero nunca son entregados por fuerzas políticas y él empieza a hacer huelgas de hambre. Él empieza a hacer huelgas de hambre y se empieza a convertir en un personaje incómodo porque empieza a cobrar visibilidad hasta que en el 2009, haciendo una huelga de hambre frente a la Organización de Estados Americanos, frente a la oficina de la Organización de Estados Americanos, la policía lo aprende y aludiendo que tenía un trastorno mental, se lo llevan al hospital militar. En el hospital militar lo tratan de hospitalizar en psiquiatría. Psiquiatría le hace una evaluación y dice que no tiene ningún tipo de trastorno mental, pero entonces lo terminan hospitalizando en oftalmología, donde lo reciben, le colocan 2 guardias nacionales y empieza todo un periplo de evaluaciones psiquiátricas. Le hicieron 11 evaluaciones psiquiátricas. En las primeras 10 evaluaciones psiquiátricas se dijo que no tenía ningún tipo de trastorno psiquiátrico. Igual por ley no podía haber ningún tipo de hospitalización sin el consentimiento de él o de su familia. Ninguna de las dos cosas sucedió, pero igual estaba allí preso con el argumento de que era un paciente psiquiátrico. Como se ve preso durante meses allí con 2 guardias nacionales en la entrada de su cama, decide hacer una
nueva huelga de hambre y finalmente fallece estando hospitalizado en ese hospital. No solo es dramática la situación, sino que de nuevo, estando allí, pues empezamos a hablar con los médicos que estaban en el hospital militar y quisimos como tratar de hacer visible que esto iba en contra de los principios del gremio, que había la usurpación del lenguaje y los espacios médicos para fines no médicos. Sin embargo, los médicos y una y otra vez nos dijeron, no, nosotros no lo estamos hospitalizando, estamos resistiéndonos, pero no queremos salir públicamente, no nos presionen para hacer ningún tipo de aparición pública porque estamos asustados. Y bueno, uno entendía que hubiese miedo para pronunciarse, pero en todo caso terminó siendo una tragedia no solo para la vida de Franklin Brito y su familia, sino después para, bueno, para el ejercicio de la clínica en general, ¿no? Este, Otras cosas, algunas muy rocambolescas, han sucedido como que se ha utilizado, se han propuesto diagnósticos nuevos dentro de toda esta diatriba política. Este señor Eric Rodríguez llegó a ser ministro de Salud y él propuso un diagnóstico con que él decía que era lo que le pasaba a la oposición al gobierno, que él llamó disociación psicótica, y publicó este libro muy curioso a través del Ministerio de Comunicación e Información, que llama Disociación Psicótica, Arma Ideológica de la Contrarrevolución Bolivariana, donde él explicaba con un lenguaje pseudocientífico pues qué era ese diagnóstico que él estaba proponiendo, y se utilizó mucho para decir que algunas personas que estaban criticando cosas estaban disociadas psicóticamente, una combinación muy curiosa que él propone allí. Bueno, hay algunas citas, no los voy a leer, pero bueno, es el uso del lenguaje clínico para tratar de desacreditar los argumentos políticos. Todo esto empezó a ocurrir dentro de nuestro gremio. Y finalmente, el tercer episodio, es muy desconcertante, y yo no sé cómo suena hacia afuera. Yo creo que quizás a veces son tan insólitas las circunstancias venezolanas que son difíciles de entender y parecerían ser descabelladas. Bueno, son descabelladas, pero lamentablemente son ciertas. Edmundo Chirinos había sido un psiquiatra reputado en Venezuela, que inclusive había sido rector de una universidad venezolana, y creo que en el 2007 aparece una paciente de él asesinada. La investigación va conduciendo a que él fue el que asesinó a la paciente, y detrás de ese asesinato lo que se encuentra es que violaba de manera serial a las pacientes, y esta paciente lo había empezado a escribir en un blog que ella tenía en internet, y por eso la asesina. Este era un hombre con mucho vínculo con el gobierno. De hecho, en varias entrevistas con John Lee Anderson, que es un periodista político importante americano, se había presentado y bueno, era conocido como el psiquiatra de Chávez, y eso hace que sea muy difícil, termina siendo condenado, pero bueno, muy protegido. Y lo que también asombra es cómo es posible, encontraron 2000 fotos de mujeres distintas desnudas en su consultorio, tenía un operativo de violación sistemática a través de su ejercicio clínico que nadie había denunciado y que nunca había sido hasta que llegó a ese nivel, ¿no? Entonces, de nuevo, como una cosa que interpela al gremio de cómo es posible que la actividad clínica sea usurpada de esa manera. Ha sido, como les decía, muy difícil hacer visible la gravedad de la situación. He tratado y he escrito y algo hemos podido sacar, pero que creo que la vulnerabilidad del paciente mental en general es difícil hacer visible en casi todos lados, pues con una situación tan complicada políticamente y económicamente como la venezolana, ha quedado relegado aún más estos temas. En prensa nacional, inclusive en algunos de los portales sobre movimientos de usuarios psiquiátricos en el exterior, pues les he escrito con diferentes propuestas para hacer visible. Ha sido muy difícil lograr que eso tenga visibilidad, y eso me resulta pues parte del drama actual. Em, Voy a hacer dos comentarios más
y con eso abrimos espacio para conversar. Quería contarles un poquito para poner en contexto cuál era la situación en que habíamos estado hasta este declive tan grave de la atención clínica. Un muy breve recorrido del desarrollo en el país de esta área, porque creo que yo estoy invitando, por supuesto, una discusión sobre qué tanto el modelo político y el autoritarismo influye o no en la atención en salud mental, y un poco, bueno, por eso creo que el contexto es importante. Venezuela por supuesto, tuvo un crecimiento muy acelerado a partir de la mitad del siglo XX, en gran parte por los ingresos petroleros que recibió. Cuando la empresa petrolera y la industria petrolera empieza a ser importante, Venezuela tiene un crecimiento económico significativo, pero también eso en el 58 termina como la última dictadura militar y Venezuela a partir del 58 empieza a tener una cadena de gobierno democráticos malos, regulares, debatible un poco su calidad, pero en todo caso democráticos y con alternabilidad del poder, que empieza a dar posibilidades de crecimiento en varias áreas. Entonces, la psiquiatría y la psicología clínica van creciendo. Eso, como pongo ahí, 49 tenemos nuestra primera especialización en psiquiatría. En los 50 tenemos las primeras escuelas de psicología. Empezamos a tener servicios de psiquiatría dentro de hospitales generales y no solo como los modelos manicomiales más antiguos. El señor que aparece ahí en la foto, el doctor Fernando Rizquez, por ejemplo, fue uno de los que impulsó mucho el transformación de la mirada psiquiátrica tradicional en Venezuela, se formó en McGill y después en Europa y trajo pues con una mirada de avanzada que impulsó eso a la construcción o el diseño de servicios de psiquiatría dentro del Hospital General y no apartados en un hospital aparte, con énfasis psicoterapéutico. Él, por ejemplo, tenía una cosa muy interesante, que era que la formación clínica, y se sostiene eso en algunos sitios, era de psicólogos clínicos y psiquiatras juntos, es decir, hacíamos prácticamente el mismo programa de formación, porque insistía en que el peso de lo psicoterapéutico, pues de la mano de los psicólogos, ganaba un poco más de fuerza, y él estaba interesado en desarrollar servicios donde la medicación existía, pero el peso fuese sobre lo psicoterapéutico. Y él en uno de los servicios colocó de jefe de servicio en los 60 a una psicóloga mujer, que fue la primera psicóloga y mujer que dirigió un servicio médico dentro de ese hospital, y eran todas intervenciones que hacía con toda la intención de ir desafiando un poco los espacios donde trabajaba, ¿no? Entonces, bueno, hubo un crecimiento, este crecimiento no ideal, con muchos baches, con muchas contradicciones y con cosas bien complicadas, pero un crecimiento al fin y al cabo. Y también nosotros tuvimos la migración de muchos profesionales del área psicológica y psiquiátrica de diferentes partes del mundo por ese boom económico que teníamos. Entonces, pues tuvimos una migración después de la guerra española importante, de la Segunda Guerra Mundial también importante, del Cono Sur y de las dictaduras de Uruguay y de Argentina, que nutrieron mucho nuestra formación. Montando esta charla me tropecé con alguien que me pareció muy interesante, solo por compartir, si me permiten este pequeño inciso. Una de las figuras importantes allí es alguien de Tarragona, que no sé si será conocido por ustedes, pero fue una figura importante en Venezuela. Josep Solanes trabaja como psiquiatra para la República, y tiene que trabajar durante la guerra, termina yéndose a Francia. Allí se sigue formando como psiquiatra, y en 1949 lo contrata el Ministerio de Salud para dirigir una colonia psiquiátrica, y después fue una figura importante y significativa
en el diseño de los servicios psiquiátricos en Venezuela durante varias décadas. La migración catalana tuvo una influencia importante en el país y en el área psiquiátrica. Josep Solane fue una figura. Hay un libro sobre su experiencia como migrante en Venezuela. Me pareció interesante traerlo, que de alguna manera muestra pues, de dónde vinieron algunas de las influencias que significaron el crecimiento. Pero fíjense, entre el 70 y el 80, el acceso que tuvo Venezuela al mundo fue especialmente significativo. Fíjense que en tres áreas, en tres corrientes psicológicas muy distintas, tuvimos la visita de figuras de vanguardia en cada área. Entre el 72 y el 80 visitan a Caracas Rogers, Skinner y Lacan. Lacan hace su primera visita, su primera y última visita a Latinoamérica con esa visita a Caracas y se inaugura el primer campo freudiano en Latinoamérica. Y Skinner y Rogers van a Venezuela porque venezolanos habían estudiado en Estados Unidos y habían hecho lazos con ellos y los traen. Entonces, bueno, en un momento dado teníamos una exposición a una variedad interesante de crecimiento. Eso no significa, como lo decía, que no había igual baches y todavía había muchos temas que había que seguir haciendo avanzar. Uno de los artículos que hicimos el enlace para el seminario tiene que ver con el trabajo de este poeta que sale arriba, que es Armando Rojas Guardia, que escribe su experiencia en el Hospital Peñón. Él estuvo en el Hospital El Peñón y tiene este poema espectacular que tituló La desnudez del loco, y ahí se ve, pues todavía era evidente esto es una experiencia de los 90 donde todavía pues mucho de las situaciones deshumanizadoras ocurrían aún en este hospital que les comentaba. Armando nos estuvo, ya falleció Armando, pero Armando nos visitaba anualmente al posgrado de clínica comunitaria y hablar de su experiencia como paciente psiquiátrico. Era tan interesante escucharlo a él desde la experiencia vivida, contarnos un poco qué era lo que él sentía que había sido útil y que había sido muy denigrante en su experiencia. Y abajo hay una foto de Luis Brito, un fotógrafo que se dedicó a hacer registro de las grandes, de los hospitales de larga estancia en Venezuela, y pues evidentemente retrata una realidad bastante cruda igualmente con las cosas que estoy diciendo. En el año, para cerrar esta parte, en el año 90, quizás tengan registro, se dio lo que se llamó la Declaración de Caracas. Es decir, en varias declaraciones sobre los derechos de pacientes psiquiátricos que fueron sucediendo en el mundo, una en Hawái, una en Madrid, en el año 90, una de esas organizaciones importantes se dio en Caracas, así que en ese momento se sentía que estábamos en la punta de lanza de las reformas de los servicios de salud mental que estaban apuntando al desarrollo de más servicios comunitarios y la desmanicomialización de la atención. Eso era parte del espíritu que de alguna manera estaba andando hasta hace no tanto. Entonces, ahora sí, un poco para ir cerrando y abrir a la conversación, me interesa no solo pues mostrar la situación, yo creo que es importante, y el registro que pueda haber de la gravedad de esta situación, me interesa tratar de hacer la resonancia que sea posible para poder influir. El poder presentar aquí es algo que yo pues después puedo volver a insertar en los espacios clínicos en Venezuela y tratar de movilizar un poco a la acción, pero también me interesa pensar en las razones del retroceso y discutir con ustedes si les parece que esto es relevante o no cuando pensamos en salud mental, y creo que tiene que ver con algunos de los temas que a ustedes les podría interesar. En todo caso, pues evidentemente cuando hablamos de el retroceso, está claro que de manera más gruesa podemos decir que hay una crisis económica muy grave que sobre todo se agudizó a partir del 2013, que explica mucho, por supuesto, de la falta de recursos, que hay una crisis política que viene sucediendo desde hace un par de décadas que hace esto mucho más complicado y que ha influido en la infraestructura. Eso sería, como decir, la explicación más gruesa. Que ha conducido al deterioro de muchas áreas, por
ejemplo, este artículo de Scientific American hace el registro de cómo se ha ido deteriorando toda la investigación científica que habíamos tenido en algún momento. Pero además de esto, que es como la explicación más gruesa que uno puede dar, les voy a mostrar dos cosas que a mí me parecen como muy llamativas. Paula Vázquez es una antropóloga venezolana que ha hecho su trabajo en Francia. Ella, sobre todo, ha trabajado con Didier Fassin y ha hecho mucho esta investigación sobre cómo se organizan las respuestas a las crisis humanitarias. Y ella hizo creo que su tesis de doctorado sobre una tragedia natural que ocurrió en Venezuela en el 99, que fue la tragedia de Vargas, y era el momento en que estaba arrancando el primer gobierno de Chávez, y ella se va hacer entrevistas de cómo es la lógica operativa de lo que está sucediendo en el terreno para evacuar a las familias, para organizar los servicios después que se les ofreció, y ella logra captar algunas cosas que a mí me parecen muy lúcidas, porque después ayudaron a explicar cosas que creo que tardamos mucho en entender de lo que estaba sucediendo. Y la observación que a mí me parece muy relevante es que decía, cuando estábamos en terreno y estaban tratando, por ejemplo, de evacuar la familia, llegaba Defensa Civil, que es el organismo donde está la gente formada en atención en temas de desastres naturales, y parte de lo que nos decían es que empezaban a dar las instrucciones de cómo íbamos a operar, pero entonces había algún militar que era el encargado del operativo que empezaba a imponer su criterio, y Defensa Civil entonces no podía agarrar el mango de la operación, y muchas veces lo que reportaba Defensa Civil es que le terminaban desorganizando el proceso, como por ejemplo, decía, por poner un ejemplo, que la evacuación normalmente se hace con las familias juntas, y entonces los militares llegaban y decían, no, no, niños y mujeres primero, y entonces separaban a las familias, y después el tema de las familias aisladas y se perdieron niños en el proceso generaron aún más caos. Y ella empieza a decir, la lógica del funcionamiento militar es distinto a la lógica del funcionamiento de las instituciones técnicas, y en la medida que se va instalando la lógica militar, empieza a enredarse los procesos que han ido avanzando de resolución de las necesidades de la población. Y ella empezó a hablar de este término que ella puso de militarismo compasivo, y si hay un despliegue de utilizar lo militar para tratar de resolver todas las problemáticas, y trata de mostrar el militar con una compasión hacia los temas sociales que después termina siendo no sostenible en el largo aliento, porque pues la desorganización, la imposición de la jerarquía, la incapacidad para el debate, la no poder denunciar cuando hay algún tipo de corrupción o cosa que no está funcionando, que es muy típico de la jerarquía militar, enreda el funcionamiento de resolución de otras problemáticas, ¿no? Leo aquí esta cita. Ella dice, las disputas en terreno sobre solución de los temas de evacuación, las disputas concernían a las jerarquías institucionales de los diferentes cuerpos involucrados, Defensa Civil, Ministerio Interior y Fuerzas Armadas. Los expertos denunciaron que fueron relegados por los oficiales de las Fuerzas Armadas, que imponían autoritariamente sus puntos de vista y sus maneras de hacer. Cualquiera llega a las oficinas de defensa civil y da órdenes y contraórdenes, decía un informante, haciendo una referencia velada a los uniformados. Esta frase de referencia velada me parece que es muy reveladora de esto después, años después, de este miedo a denunciar, a decir, ¿no? Lo que está sucediendo. Y todo el estamento militar se peleó sistemáticamente en Venezuela contra el estamento médico. El registro de la cantidad de médicos que han sido arrestados por ejemplo, empezar a mostrar que había contagio de COVID fue controversial, se sintieron amenazados los médicos que lo empezaron a denunciar. Hay una lógica ahí que choca continuamente entre el estamento militar y la funcionamiento médico. Esto, fíjense, es un artículo de La Vanguardia de hace unos
meses, donde dice la persecución del gobierno contra los trabajadores ha provocado la renuncia y la migración masiva de los médicos de todas las especialidades. Es un poco la situación. A mí traje este libro, esto ya es una provocación de mi parte, pero sí creo que ha sido útil. Este es un psicólogo que trabajó en el ejército británico y escribió este libro que se llama Sobre la psicología de la incompetencia militar y habla de la lógica institucional de lo militar y cómo es que se toma decisiones y por qué se tiende a cometer errores en la solución de situaciones de estrés, pensando de nuevo en eso, la jerarquización, el tema de la valentía por encima de la duda, el arrojo, la fuerza y no la capacidad de debatir y de entrar en discusión como elementos que complican la toma de decisiones, inclusive en situaciones de resolución militar. Es muy interesante el libro, aunque ya tiene sus años. Y con eso voy hacia el final y hacia la última lámina. Me parece interesante algunos trabajos que hay sobre preguntarse si la democracia es parte de lo que sentimos que necesitamos fomentar para que podamos mejorar la salud mental. La democracia es algo que es tangencial, no tiene nada que ver. Sí tiene algo que ver. Es posible pensar en psicoterapia y en modelos de atención más avanzados desde unas estructuras autoritarias. Pues yo creo que la situación venezolana, más allá de que es un drama en que estoy involucrado y que me interesa presionar para resolver, genera preguntas a nuestras áreas que son interesantes discutir. Y bueno, ya yo con eso cierro mi larga perorata. Bueno, lo puse aquí por escrito. Ya, ahora sí termino la larga perorata. Quiero un poco traer esta idea, a ver qué piensan ustedes, que también esto no es solo un tema de un modelo político que interfirió con la atención y complejizó la atención, sino también una situación del gremio y su dificultad para resistirse en muchos casos. A mí me parece que no es solo significativo los cochinos, me parece significativo que alguien le diga al estudiante que eso no es, que esa denuncia no está bien. Y yo tiendo a pensar que los gremios clínicos no hemos sido formados para pensar en la dimensión política de nuestro trabajo y que eso contribuye a la desmovilización de la capacidad de defender los valores de nuestro trabajo. Hay una psicóloga comunitaria venezolana muy importante que se llama Maritza Montero, que ella en algún momento estuvo trabajando la idea de que el conocimiento también tiene que tener validez psicopolítica y que no podemos perder la idea de la validez psicopolítica del conocimiento. Eso es una idea pues que realmente no se comparte demasiado en los espacios pues, que se sienten más científicos, pero creo que es interesante para lanzar a la rueda de que si esto es relevante o no. Y ahora sí, cierro mi presentación. Manuel, pues muchísimas gracias. Ha sido estupendo, excelente exposición, muy interesante. Creo que va a dar para debatir. Ya tenemos una mano levantada de Francisco Ortega. Y bueno, felicitarte por la exposición. Pues vamos a debatir. Cuando... Manuel, muchas gracias por tu exposición, verdaderamente súper interesante, fascinante, etcétera. Y bueno, yo soy español, soy profesor en Tarragona, pero he vivido y he trabajado 25 años en Brasil, en Río de Janeiro, en salud pública, salud mental. Y todavía voy mucho para allá, mi familia está allá y tal. Y bueno, igual que aquí hay varios profesores de Brasil, o el propio Ángel, que también tiene mucha relación, conoce bien esa situación. Porque, bueno, sabes que un poco la posición de la izquierda latinoamericana en general en relación a Venezuela, que primero es diferente de la izquierda europea, yo creo, y eso es una cosa que para mí siempre se lo he intentado discutir con mis colegas brasileños, y es difícil, es un tema muy, muy delicado, y bueno, y hay un alineamiento muchas veces incondicional, primero con el gobierno de Chávez, ahora con el Maduro. El propio Lula hizo unas declaraciones absolutamente nefastas la semana pasada, que incluso la izquierda chilena y
y colombiana criticaron, pero bueno, eso es lo que hay y es un tema delicado. Pero, por ejemplo, ¿no? Porque me pregunto si no habéis intentado dialogar o alcanzar visibilidad para la violación sistemática de derechos humanos de individuos portadores de trastornos mentales con los círculos de salud mental, con los profesionales de salud mental de América Latina, porque claro, que me imagino que si lo habéis hecho es complicado porque la salud mental en Brasil está muy alineada a un ideario de izquierdas porque surgió la reforma psiquiátrica como crítica a la dictadura, etcétera. O sea, de alguna manera es un poco... Pero si habéis intentado alguna vez el diálogo con ministros de salud progresistas de otros países, profesionales de salud mental, asociaciones de salud mental en América Latina para visibilizar un poco la situación, porque eso es una cosa que independiente de la ideología, como profesional de salud mental, te toca y exige alguna acción, ¿no? ¿Cómo ha habido ese diálogo, intentos, qué ha pasado? Un poco me gustaría saber tu opinión. Sí, bueno, qué interesante el contexto, ¿verdad? O prefieres recoger alguna... es que da en el punto neurálgico, yo creo que vale la pena arrancar por allí. Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que efectivamente parte del drama que están viviendo varios grupos vulnerables es que el tratar de denunciar abusos a veces muy graves es tomado en otros escenarios para las luchas políticas que no tienen que ver con las necesidades de estos grupos vulnerables, sino las propias luchas políticas en otros espacios. Y Venezuela un poco se convirtió en un lugar de polarización, donde las alianzas estaban más tomadas por como la simpatía automática hacia la izquierda o la derecha y no la discusión de los datos y del razonamiento de la situación actual. Yo he sentido, o sea, yo siempre me he considerado una persona de izquierda, pero decirlo en otro espacio criticando Venezuela era como no ser escuchado. Es decir, si estás criticando a Chávez y Maduro, no puedes ser de izquierda. Entonces terminaba yo recibiendo en foros la explicación de lo que pasaba dentro de mi país, a pesar de estar observando directamente y trayendo datos sobre la situación, porque siempre era como sospechoso de que en el fondo es un contrarrevolucionario que está tratando de mostrar de manera en mala luz la gestión. Y por eso creo que el trabajo de Paula Vázquez es muy inteligente en el momento que lo hace en el 98, porque capta algunas cosas del militarismo. Yo les cuento mi interpretación, que aquí sí es absolutamente interpretación y abierto al debate. A mí me parece que el chavismo hizo dos cosas. Primero, tenían un debate interno muy importante entre la izquierda ideológica del chavismo y el militarismo, que terminó ganando el militarismo de manera clara, ¿sí? Y siempre supieron arroparse bien con las banderas de izquierda, aunque no necesariamente fueron consecuentes ni en la legislación ni en la operatividad de alguna de estos ideales dentro del país. Y esa capacidad de arroparse se le sigue funcionando cuando Lula da estas declaraciones, que felizmente Boric pone un poco de freno y cuestiona, porque sigue siendo difícil efectivamente cuestionar cosas que parecen tan gruesas como esa. No solo el tema de salud mental, y ahora te contesto la otra parte de tu pregunta, inclusive la declaración de emergencia compleja se resistió, y tenemos los datos y las entrevistas levantadas, se resistió dentro de los organismos internacionales porque habían simpatías con el gobierno chavista que intentaron negar que había una emergencia compleja sucediendo. En el año 2014, la Organización de Nutrición, que siempre se me olvida el nombre exacto, cuáles son las siglas de nutrición de la ONU, le dio un premio a Maduro por mejoría de la nutrición, ¿sí? Que los grupos, las ONGs locales le dijeron, no hagan eso porque van a quedar en ridículo, la situación es muy grave y más bien es todo lo contrario, pero
continuaron y dieron el premio. El que dirigía esa organización en ese momento había sido ministro de Lula, y en ese momento había pasado a la Organización de Naciones Unidas. Es decir, había complicidad ideológica en algunas de las decisiones que tuvieron influencia muy importante, por ejemplo, en la declaración de emergencia humanitaria. Entonces, sí, yo no podría decir que he sido especialmente exhaustivo en tratar de hacer alianza, pero, por ejemplo, yo me formé en Manchester y me formó de manera muy significativa y yo pude ver los movimientos de usuarios, pero con gente querida y profesores queridos, en la medida que le iba mandando información crítica de Venezuela, me fueron cortando la conversación y realmente yo perdí el puente con Manchester porque ellos no querían hablar más de Venezuela y todo lo que uno llevaba para allá, pues de alguna manera terminaba oscurecido. Y con otros espacios de salud mental, yo les escribo, la cosa es que no tengo ningún puente directo. Por eso le decía a Enrique que yo le agradecía mucho que haya hecho el lazo y que tuviese un espacio, porque yo escribo correos que no terminan teniendo mucho eco y me queda la duda de por qué será, si es que a veces hablar mal de Venezuela es incómodo. Yo tiendo a pensar que sí. Que varias organizaciones, aunque simpaticen con los derechos de los pacientes mentales, la sensación de que puede eso mostrar Venezuela en una luz negativa le genera mucha ambivalencia y prefieren no entrar en ese terreno. Manuel, yo te quería, bueno, entre el comentario o Paco, no sé si querías No, comentar solo algo. agradecer, gracias. En línea con esto, pero también yendo a otros temas, ¿no? Me hacía pensar, es un pensamiento, si quieres, en voz alta, este primer aspecto no está muy reflexionado, pero que he observado en América Latina es que, a comparación de algunos países europeos, aunque aquí también se va perdiendo, es que aquí la crítica de determinados sectores de izquierda, cuando tiene un gobierno de izquierdas, es que no es suficientemente de izquierdas. Entonces, Mm, es decir, que la crítica a veces se sostiene, se continúa sosteniendo. En cambio, por lo que estás explicando, cualquier crítica al gobierno de Chávez o de Maduro es entendido como contrarrevolucionario, no es entendido desde la lógica de que puede ser una crítica a la izquierda del gobierno, supuestamente de izquierdas, porque si los pacientes se mueren de hambre, esto hay que decirlo. Ellos son el poder, hay que decir la verdad al poder. Y algo semejante he observado en Cuba. En Cuba, es decir, es una maquinaria, un relato que lo que hace es colocar al sujeto disidente, bueno, que está en contra de determinadas políticas o iniciativas, en el lado de la derecha sistemáticamente, no en el de la izquierda. Entonces, no sé, la primera pregunta es si hay algún atisbo de algo, algún movimiento en esa izquierda de la izquierda que intente plantear algo parecido. Lo digo porque el desastre va a ser mayúsculo, porque luego va a oscilar, va hacia la derecha, pero de una forma que puede ser también total. lamentable, de tal manera que ese ubicarse más o en un centro desde posiciones simplemente no autoritarias, más democráticas, como tú has planteado, podría ser útil en la organización de un movimiento que se defina como estar verdaderamente a la izquierda y que ellos no están a la izquierda, que es una falsa izquierda, algo Sí, en este sentido. Este es un primer punto, ¿no? sí. Que es lo que no Ujú. me ha venido a la mente. El otro tiene que ver con un trabajo que leía precisamente no hace mucho por un monográfico que montamos en la revista Global Public Health sobre competencia estructural, que la competencia estructural, no sé si lo conoces, va en la dirección, te aconsejo que te informes porque es interesante, va en la dirección que tú estás apuntando, dar cuenta del impacto de las estructuras, de los cambios políticos, de las desigualdades sociales, pero también del autoritarismo, del racismo, etcétera, en la salud y en la atención, que es el ejemplo que tú estás Ok. planteando. Y Sí, entonces, sí, en sí. este monográfico había un artículo de dos autores de Israel que venían a plantear el problema de la supuesta neutralidad médica en un contexto de conflicto, como es el israelí-palestino o palestino-israelí, diciendo que venían a expresar cómo la neutralidad médica
se convierte en coartada para no acabar dando cuenta de lo que es evidente. Y lo que es Claro, evidente es que si la crisis, el conflicto armado afecta a la vida, ¿cómo no va a afectar a la salud y a la salud mental, por supuesto? Y no solo eso, también a la vida y a la salud y salud mental de los profesionales, y también a la atención, a la precarización de la atención. Entonces, a mí me parece que una pista interesante para pensar lo que está ocurriendo en tu país, por lo que tú has planteado, es este hilo de la competencia estructural, porque es algo que se plantea no solo desde el punto de vista de análisis, sino también de la formación de los propios profesionales. Como tú has dicho, los profesionales con una orientación clínica su ojo está pensado para ver lo micro, pero no lo macro, cómo lo macro se expresa en lo micro, ¿no? Entonces, a mí me parece que puede ser un instrumento muy interesante para reflexionar y analizar lo que está pasando en Venezuela, a partir de esta idea de competencia estructural, donde también Francisco Ortega, que he hablado antes, ha trabajado de manera importante en Brasil y en otros contextos. Básicamente era esto, porque claro, pensaba que este concepto que ellos decían de neutralidad médica, claro, ¿hasta dónde llega esa supuesta neutralidad? Primero, la neutralidad es una aspiración, no es una realidad, es como la libertad, ¿no? La neutralidad es algo a lo que aspiras. Ser ecuánime, que si tienes un paciente palestino, israelí o venezolano o catalán, que eso no importe, el no hacer daño, todo esto, vale, muy bien, todo lo que queramos, ¿no? Pero eso tiene sus límites cuando precisamente en el contexto de esa supuesta neutralidad estás obviando lo evidente que es el daño que se está produciendo en la vida de las personas por carencias, etc. Y una tercera cuestión, que aunque fuese muy breve, ya sé que eso daría para muchísimo, pero uno se sorprende con la situación de Venezuela. ¿Cómo puede ser que un país petrolero que ha sido tradicionalmente rico dentro de América Latina, que eso ha permitido y permitió, como tú muy bien has explicado, el desarrollo de la psiquiatría, la psicología, pero también de una intelectualidad del primer mundo y de una profesionalización y también de un florecimiento del campo de la cultura, de las artes, de la ciencia, etcétera? ¿Cómo es posible que el gobierno actual sea incapaz de paliar cosas tan importantes como que los pacientes de un manicomio, de un psiquiátrico, se mueran de hambre, ¿no? Eh, sí, sí, ¿Dónde sí, está el sí. dinero? ¿Se lo han quedado? O sea, ¿qué pasa con esto? Es decir, Sí, ¿qué ocurre con esto? Porque eso también es una sí, cuestión de ineficiencia, ¿no? En el sentido de que esto va a ser contraproducente para ellos mismos. Esto es un boomerang. No hace pensar en esto. Y no estoy pensando en Maduro concretamente, sino en las élites, en las familias que se suponen que han estado ahí gobernando la situación. La ira, el odio, la desesperación que se puede girar en su contra puede ser un tsunami, un auténtico tsunami. Bueno, era sí, esto. sí. Sí, bueno, ahí hay varias cosas como muy interesantes. Qué interesante esto de competencias estructurales, lo buscaré. Me suena que sí suena muy útil para pensar y si no, les escribiré a seguir preguntándoles. A ver, un par de comentarios de algunas de las cosas que planteas que me parece muy interesante. La verdad es que sí, la posibilidad de tener un gobierno de izquierda que pudiese tener la capacidad de tener crítica y debate interno, especialmente limitado en Venezuela y en Cuba. Y yo creo bueno, a mí me hace pensar que tanto la figura de Fidel en su momento como la figura de Chávez en el otro terminaron teniendo una fuerza carismática y una resonancia más allá de la argumentación que tenía que ver con unas identificaciones muy fuertes que trascendió inclusive el espacio interno de Venezuela, y Chávez ya era una discusión pasional en cualquier otro lugar donde uno fuese en un momento dado. O sea, realmente hay una identificación quizás en otros espacios donde ha habido un avance de la izquierda, no tan colmado de esta dimensión tan emocional, afectiva, como lo fue la debate político cubano y venezolano
en su momento, ¿no? Pero sin duda, en Venezuela ha habido una izquierda lúcida, una izquierda reflexiva, pero el chavismo fue rápido en cercenarla. Si nosotros tuvimos figuras como un Teodoro Pekov, que fue participó en la lucha armada, dirigió un partido de izquierda que fue el Movimiento al Socialismo, una vez que se incorporaron en la vida política en Venezuela. Fue de los críticos iniciales en el mundo y tiene un libro dentro de la izquierda más o menos conocida para criticar lo que pasó en Checoslovaquia en el año 68. O sea, teníamos pensadores como ese importante, que cuando Chávez aprovecha la ola popular que tiene y cercena a cualquier rival político de izquierda que podría ser un poco más crítico, ¿sí? Y la ola de popularidad le permite hacerlo sin mayor consecuencia. Y yo creo que no se hicieron bien en ese momento, sino sembraron un poco el daño de no poder revisarse y poder crecer dentro de lo que estaba sucediendo. Pero estoy de acuerdo. Por ejemplo, pensar ahora, hablar con mis estudiantes de cómo algunas de estas ideas son de izquierda, es complicado, porque la referencia que tienen los muchachos venezolanos de 20 años de la izquierda, te dicen, bueno, ¿de qué me estás hablando si lo que he escuchado es retórica de izquierda durante 20 años y lo que siento que estoy viendo como ejemplo de su consecuencia es nefasto? Entonces, se convirtió una consecuencia que es un boomerang para cualquier versión de izquierda en este momento dentro de Venezuela, y creo que es algo para tener en cuenta en debates en otros espacios. Y finalmente, ¿cómo explicar esta gravedad del deterioro? Es casi imposible imaginar que puedas administrar los montos que se manejaron en Venezuela al nivel de lo que se manejaron mal. Solo hago un comentario breve en ese sentido. Yo creo que eso es una tarea que tenemos por delante los venezolanos para poder explicarlo. Pero bueno, solo hay dos cosas que creo que más o menos están mapeadas, que es que, bueno, siempre siendo un país petrolero, fue un país de altísimo nivel de corrupción desde la entrada del petróleo. O sea, la cantidad de dinero que entró en los momentos de un petrolero fueron siempre muy difíciles de auditar, y un país en proceso siempre tuvo unos niveles muy grandes de deterioro que generó, de corrupción, que generó unas contradicciones. Los niveles de corrupción de Venezuela en el chavismo son otra de las cosas que han logrado como pasar por debajo de la mesa de una manera sorprendente. Les pongo un ejemplo. En Estados Unidos está preso el ex tesorero de Chávez, que se llama Andrade, Alejandro Andrade, fue tesorero de Chávez, se fue a Estados Unidos con mucho dinero y fue arrestado allá por comisiones que cometió para sobornar jueces y diferentes comisiones comerciales a nivel mundial. El juicio por el cual fue el condenado, el monto es mayor a todos los juicios de Odebrecht, de la corrupción de Odebrecht en Latinoamérica. El monto por el cual fue el acusado suma más dinero que todos los casos de corrupción de Odebrecht juntos. O sea, estamos hablando de unas dimensiones de corrupción que son descomunales, son descomunales. Tenemos personas con unos 1.000 millonarios, con unas historias que, de nuevo, si entramos, son rocambolescas la historia. Entonces, hay una corrupción que, cuando no tienes además contrapeso, porque está funcionando por lealtades y por jerarquías, entonces pues la corrupción es rampante. Bueno, pero hay varias personas que quieren ahí, así que Tengo aquí a Sandra en primer lugar, después a Manuel Vicente y a Juan Manuel. Sandra, cuando quieras. Bueno, sí, voy a apagar aquí la manito. Bueno, Manuel, te quiero agradecer enormemente la presentación, excelente, bellísima, muy, muy bien organizada, y los temas que presentaste son fuertísimos. Comentarte que un alumno mío acaba de defender su tesis de doctorado sobre historia de la psiquiatría en Cuba, y que me gustaría mucho hacértela llegar, porque, bueno, los puntos de contacto son muchos, y bueno, las referencias que hay en un lado y en el otro. Yo la verdad que fui bastante resistente con esta tesis, porque también comenzaron a aparecer muchas cosas que a mí, como, en fin, como señora de izquierda, me resultaban muy fuertes, y bueno, y los documentos estaban ahí, y había que analizarlos, y había que verlos, y las cosas estaban ahí. Entonces, como señora de izquierda, no me gustaría hacer esta distinción entre izquierda y derecha, sino
gobiernos autoritarios y no autoritarios. Y me parece interesante ver cómo, yo soy argentina y nosotros atravesamos una terrible dictadura y muchas de las cuestiones militares y de la cabeza militar que has dicho nos atravesaron en nuestra historia. Y en ese momento, bueno, la psiquiatría fue extremadamente funcional a el poder en ese momento de Estado. Bueno, la pregunta que vos haces al final de tu exposición es esta relación entre la política y la formación de la gente en el área de salud mental. Yo diría que, si bien esto es una cuestión que ahora, poco a poco, se va abriendo, en algún campo, diría en el campo de la salud mental, salud colectiva, campo de la salud mental global, en fin, campos más democráticos, la psiquiatría sigue siendo extremadamente conservadora, extremadamente autoritaria y, digamos, funcional a los poderes de turno. Entonces no me extraña que los espacios de la psiquiatría, yo he visto fotografías del manicomio antes de ser desactivado, año 95 en Brasil, que no eran muy diferentes de lo que vos presentaste. No había chanchos, lechones adentro, pero lo otro era todo igual. Y te estoy hablando no hace tantos años atrás, ¿no? Año 95. Entonces, cómo la psiquiatría ha sido funcional a los poderes en general, a los poderes económicos, a los poderes... Bueno, ¿por qué que esa formación no entra en el campo de la psiquiatría? Porque hay las discusiones políticas sobre determinantes sociales, sobre derechos humanos, son tan resistentes a entrar no solo en el campo de la psiquiatría, sino también en el campo de la medicina, que tienen más formación técnica y muy poca formación en esta área. Me gustaría escucharte, porque vos planteaste la pregunta, imagino que alguna hipótesis tenés sobre eso. ¿Por qué que esa formación es tan ausente en el campo de la salud mental? Y una última cuestión es sobre tu slide, donde hablas de una disociación psicótica, que me hizo acordar muchísimo al diagnóstico de drapetomanía, aquel diagnóstico que se le daban a los esclavos que se querían escapar. Okay. Es más o menos lo mismo. Y bueno, y ese diagnóstico fue un diagnóstico que estuvo por muchísimos años y que se mantuvo más allá de que la esclavitud dejara de existir. Me gustaría que me contaras un poquito, porque vos hablaste muy rápidamente, sobre la forma como los diagnósticos son establecidos. No sé si ustedes utilizan el DSM como referencia o si tienen una referencia propia por esta cuestión de crear categorías diferentes. No hablo más y te escucho. Sí. No, buenísimo, Sandra, gracias. Justo pude observar tu presentación sobre la discusión alrededor de uno de los medicamentos psiquiátricos que me pareció buenísima recientemente en algunas de las sesiones que hicieron. Así que, bueno, un placer conversar contigo. Me encantaría revisar la tesis que mencionas. Sí, es muy interesante pensar en qué pasó en Cuba también con los abusos psiquiátricos y cómo también lograron mantenerlo fuera de la mirada. Y es interesante que el psiquiatra ruso que empieza a hacer las denuncias en la Unión Soviética fue de los que empezó a poder hacerlo también en Cuba, porque bueno, había vivido la situación y tenía como la agudeza de poder ver algo de lo que estaba pasando ahí. Así que me encantará leerlo. Estoy de acuerdo con mucho de lo que mencionas, ¿no? Con respecto a por qué el área clínica tiene como tanta dificultad, yo creo que ustedes lo vienen mencionando y yo tiendo a estar de acuerdo. Yo creo que, bueno, por supuesto que la medicina es su propio poder también y la ciencia es su propio poder y bueno, se ha discutido y se ha dicho de diferentes maneras, pero la manera en que se construyó ese poder desde la idea de la ciencia objetiva y del el positivismo y la neutralidad que eso supuestamente te otorga para estar más allá del conflicto político, le dio un poder en ese proceso de instalarse en la sociedad, pero después en algunos debates o dilemas como el venezolano, más bien de darte espacio para moverte, te lo roba. Y yo sí creo que la noción de neutralidad
no es especialmente útil en esta altura del trabajo ni psicoterapéutico ni clínico en general. Creo que es una aspiración a una mirada objetiva de ciertos paradigmas que tienen su utilidad, tienen su aplicabilidad, pero si no son como puestos en discusión y debate con las críticas que se le han hecho ya a lo largo de las últimas décadas, pues entonces son eso, se terminan, como dijo Ángel, convirtiendo en como una excusa para no entrar en algunos dilemas políticos que son, que en Venezuela te entran al consultorio y te tumban la puerta. Por ejemplo, yo me acuerdo y lo comentaba a veces cuando hablaban de estos temas, de una supervisión que hacíamos en un centro de atención donde la persona está hablando de un caso donde la afiliación política de la persona es claramente central en todo lo que está trayendo y tiene que ver con su sufrimiento, y le pregunto, ¿y por qué no le preguntan más sobre su actividad política? Y entonces la persona me dice, no, es que de eso no se pregunta, eso es como lo religioso. Y lo dijo como en automático, ¿sí? Y entonces ella misma se sorprendió estarlo diciendo, y un poco como reveló allí que era muy angustiante en un momento de polarización política y de debate político candente en Venezuela, entrar en esa conversación con alguien que atendía, inclusive por el intento de ser respetuoso, por el intento de darle espacio al otro, pero más bien la idea de que estaba siendo neutral allí creo que estaba sirviendo de excusa para no entrar a pensar en cosas que eran angustiantes. Y creo que muchas veces los profesionales que están en estos centros sienten que el problema les desafía las herramientas profesionales tradicionales y que, bueno, me voy a meter en un rollo que no tiene nada que ver con lo que yo me formé para hacer y me voy encerrando aunque se quedan solos en el hospital, o sea, es un poco paradójico, pero también estando en salas que no tienen pacientes, defendidos en una noción de estar defendiendo su oficio, ¿no? Yo creo que en cambio tenemos que formar para tener una posición ética y que neutralidad es una parte de una conversación sobre cuál es la ética del profesional y bajo cuáles valores se sostiene esa ética profesional, y que al poder formar a las personas en cuanto al debate ético y con los dilemas éticos, entonces ya neutralidad no es una respuesta tan automática, sino que tiene que entrar en debate, en discusión, en tarea reflexiva de pensar qué es lo que genera posicionarme de esta o de otra manera frente a la persona que atiendo, ¿no? Y cómo abro espacios para escuchar perspectivas distintas a la mía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va por allí. La formación ha aspirado a una mirada tradicional de objetividad bueno, queda corta a estas alturas, pero sí, estoy de acuerdo. El gremio médico sigue siendo muy conservador y sigue defendiéndose mucho tras esa mirada. Y en Venezuela ocurre aún a pesar de que eso les roba más bien espacio, ¿no? Es muy interesante lo que me dices del diagnóstico que no conocía, voy a buscarlo, me parece interesantísimo. Drapetomanía, ¿no? Me dijiste. Lo voy a buscar, muy interesante. A ver, en este caso en particular, eh, a ver, yo creo que los abusos políticos en Venezuela en varias áreas y por lo menos en lo psiquiátrico y clínico es bastante así, son tan desordenados como es desordenado todo lo demás. Entonces, eso hace que tampoco ha sido sistemático. Este fue como un profesor universitario que llegó a ser ministro de salud, que se le ocurrió el término y estuvo apareciendo en televisión bastante, tratando de argumentar esto, que eso era lo que le estaba pasando a los opositores al chavismo, que sufrían de un trastorno mental que se llamaba disociación psicótica. Se utilizó el término, algunos políticos lo agarraron, pero tampoco podría decir que sistemáticamente se terminó utilizando. Yo creo que quedó más como un ejemplo, algo caricaturesco de algunas de las cosas que hicieron en su momento. En la formación clínica, los espacios psiquiátricos suelen utilizar o el DSM o el manual del CID, el CID,
siguen siendo pues lo más tradicional. La verdad que avanzar hacia otras maneras de hacer el diagnóstico de esa conversión se nos quedó en el camino, porque como se desmontaron un poco los lugares de atención, más bien ahora están pues más conservadores aún y con las herramientas que se quedaron en la historia hace 15, 20 años, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Tenemos ahora a Manuel Vicente. Sí, Manuel, ¿me cuando escuchan quieras. bien? Te escuchamos, sí. Sí, bueno, Te pronto la podemos cámara ver ahí. para Sí. no ser una pantalla en negro. Nada, Manuel, muchísimas gracias por la presentación que hiciste, lo agradezco muchísimo. No solamente por el trabajo que nos presentaste hoy, sino también por todo el trabajo que haces con Reacin y que yo particularmente sigo un poco el trabajo. También al Marc, porque yo coincido con Manuel Llorens un poco sobre la ausencia del debate de Venezuela o por lo menos la visibilidad de de una plataforma para la discusión de la situación venezolana, ¿no? Creo que somos como una piedra en el zapato en la geopolítica y en la izquierda latinoamericana. Pero bueno, nada, me llama mucho la atención pues cómo iniciaste la presentación, ¿no? Y el asunto de destacar que no es un debate técnico el que tenemos que hacer, sino un debate político que denuncie de alguna manera no solamente la vulnerabilidad de los pacientes psiquiátricos, sino de la población en general, ¿no? O sea, yo creo que al final, independientemente de cuáles sean los espacios temáticos en los que desarrollamos nuestra investigación, siempre la reflexión viene, ataja la discusión a la crisis humanitaria, ¿no? A la crisis multifactorial, a la crisis pues, que estamos viviendo, ¿no? Porque al final es la necesidad de hacer un de reflejar como los múltiples procesos que simultáneamente se van desarrollando en la vida en Venezuela, que reflejan al final una lucha por darle sostenibilidad a la vida, ¿no? Porque de alguna manera tenemos el abandono de un Estado, ¿no? De un Estado que ha abandonado a la población por un lado y que es un abandono al que yo diría que es una renuncia a las responsabilidades constitucionales que tiene el Estado de atender aspectos básicos como garantizar los derechos humanos, luz, agua, vivienda, ¿no? Comida, medicamentos, y que algunos autores hablan inclusive de cartelización del Estado. Un antropólogo venezolano habla del Estado como un holding de carteles, ¿no? Y que ha terminado en una crisis humanitaria que yo creo que quienes nos consideramos izquierda no podemos darle la espalda, ¿no? Y por otro lado, pues esta situación no solamente es consecuencia pues de un abandono del Estado, sino de que simultáneamente hay un ataque por parte del Estado, ¿no? En donde la población tiene que resistir, ¿no? Y es un ataque que es sistemático, que reprime, ¿no? Y yo creo que esta combinación de la participación del Estado genera muerte, ¿no? Y al final es lo que ocurre en los espacios psiquiátricos como en muchos otros espacios. Lo uno con otros trabajos que has hecho que no los has comentado en las recomendaciones del libro, porque yo lo hago, el trabajo que haces con Verónica Zubillaga de la muerte nuestra de cada día, yo creo que hace que toca el punto, ¿no? De lo que aquí también estamos debatiendo, a pesar de que hablemos de salud mental y que, bueno, no sé, yo te quería preguntar cómo afecta esta situación, ¿no? Al panorama o sea, cómo la situación venezolana actual afecta el panorama de la salud mental en el país, pero no solamente desde la infraestructura o de las competencias estructurales que mencionaba el profesor Ángel, sino de las condiciones que dan cabida a que hay un declive de la salud mental en sí misma, ¿no? El Observatorio Venezolano de Violencia incorpora la tasa de suicidios
como parte de las muertes violentas que ocurren en el país, no porque son hechos aislados, sino porque son también un indicador de lo que está ocurriendo en el país. Yo vengo de hacer de 3 meses de trabajo de campo en Venezuela, no trabajando con pacientes psiquiátricos, sino trabajando con los cuidados de las personas mayores que permanecen en Venezuela frente a una situación de crisis y una situación de diáspora que los deja despojados de una provisión de cuidados en donde de 20 personas con las que hablé de hacer entrevistas en profundidad de observación participante, 15 me hablaban de suicidio como una manera de terminar con esta situación, ¿no? Por lo tanto, aparte de esa pregunta, también te quería preguntar, y que es algo que trabajas mucho en el libro de la muerte nuestra de cada día, un poco de esta crisis surge también una situación en donde el país está desarrollándose de manera individual, de manera familiar, de manera comunitaria, sistemas para hacer estados paralelos, ¿no? Un parestado. Las organizaciones criminales construyen un parestado para las personas también, para obtener agua, para tener acceso a la salud. Entonces yo quería saber en qué estado se encontraba actualmente, sobre todo desde tu trabajo en ONGs, qué se está haciendo en Venezuela para poder, paralelamente al Estado, proveer de cuidados en cuanto a salud mental a la población. Y nada, muchísimas gracias. Y bueno, si después puedes pasar un contacto para conversar contigo, yo lo agradecería. Sí, Manuel, seguro que sí. Ahí puedo compartir mi correo electrónico y podemos conversar. Creo que no hemos conversado antes y sería interesante escuchar lo que me dice del registro de las personas mayores, que tiene algunos paralelos, ¿no? Ahí está mi correo electrónico, estoy a la orden con cualquier cosa, ¿no? A ver, eh, yo creo que sí, estoy de acuerdo. El país se ha ido como organizando a tratar de dar respuesta a varias de las necesidades que van apareciendo en tantas áreas, y en algunas áreas, por ejemplo, las ONG han logrado suplir algo del abandono del Estado. Por ejemplo, he podido trabajar muy de cerca con Plafan y todo el trabajo en derechos sexuales y reproductivos, y a veces impresiona la capacidad de movilización que han tenido en situaciones como de mucha carencia. Yo creo que en salud mental ha sido mucho menor. O sea, en nutrición hay unas organizaciones fuertes de la sociedad civil. Por ejemplo, como te decía, salud sexual y reproductiva hay movilización. En salud mental, escasamente. Creo que ha habido algo en el movimiento de prensa a través de las historias que la gente ha contado. Por ejemplo, este tema del suicidio se ha visibilizado un poco y es importante que lo sea, pero por ejemplo, lo que tú dices, las personas mayores es un tema que no está muy en el panorama, y con la migración hay una cantidad de población que quedó en estado vulnerable por lo económico, porque se quedaron solos y porque tienen una edad avanzada. Entonces, hay muchas poblaciones, y los pacientes con diagnósticos psiquiátricos, creo que son de los que están en esas situaciones más vulnerables y más aislados. A mí me parece, yo no sé si esto engancha con lo que estabas comentando, pero a mí me parece que eso hace aún más relevante hablar de la situación de una población como por ejemplo las personas con trastornos mentales, porque yo creo que le hace un poco el contrapeso a una discusión política que está todo puesto sobre la fuerza. Es decir, tanto el gobierno, por supuesto, apela a la fuerza cuando puede, y la única idea que tenemos de cambio está puesta en tener una fuerza paralela que pueda desbancarlo a la fuerza, y no ha resultado. En cambio, pensar, me resulta muy útil los textos de Judith Butler, que habla el registro de la precariedad, ¿sí? Vida precaria, el poder registrar la importancia de la vida en estas muertes sistemáticas que han cometido los cuerpos de seguridad del Estado. Poder regresarnos a las cifras, sino a la cantidad de familias que han quedado devastadas, y poder pensar en la precariedad de la vida como una tarea que tenemos todo el país por delante, porque es que yo creo que estamos tan agotados, ha habido tanto sufrimiento,
que hay como poco espacio para pensar en, uy, mover mi energía para cuidar a otro, para pensar en alguien que está aún más vulnerable que yo cuando ya yo tengo suficiente peso encima, nos está costando. Y es una tarea de agrupar gente, de movilizar gente, de sensibilizar, porque bueno, la energía sigue estando. Cuando uno ve eso, algunas áreas donde sí han logrado resistir, yo creo que en este momento son las opciones más concretas que observo que están teniendo el país para poder defender un poco a la población, ¿no? Bueno, creo que dije algo un poco desordenado, pero un placer y ojalá conversemos. Muchas gracias. Ahora tenemos otra palabra de Juan Manuel. Manifiéstate, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Bueno, que luego de haber escuchado esto y escucharlos a todos ustedes, pienso un poco, ¿no? Y también trayendo como acotación la experiencia que contaba el profesor Loren sobre el Hospital Psiquiátrico del Peñón, que terminó cerrando, sobre la disyuntiva si denunciar o no estas situaciones. Pienso también en las situaciones que siguen pasando en hospitales acá en Venezuela, en hospitales que brindan un servicio psiquiátrico o atención en salud mental. O sea, ¿de qué forma puede uno apostar a esa crítica? O sea, a criticar esos procesos o esas atenciones como en pro a mejorarlas, o que las personas que allá acuden porque tienen problemas reales puedan recibir un mejor servicio posible. Porque, o sea, y hasta qué punto, si uno entra dentro de este sistema queriendo ayudar, se vuelve uno cómplice, ¿no? De esto. Y lo digo yo porque, bueno, el caso de los cochinos pasó acá en mi universidad con unas personas que ven prácticas acá en mi universidad, y es como, bueno, sí, yo tengo que ver prácticas en el hospital, se supone que puedo cambiar la forma en la que hago práctica allá sin necesariamente estar dentro del sistema, pero siempre tengo como que aceptar o conformarme con algunas cosas que están dentro del sistema. O sea, eso por una parte, de qué forma se puede apostar a la crítica, y si se apuesta por esa crítica, realmente se está vulnerando una institución que está brindando algún tipo de atención en salud mental. Y además, si esa atención, o sea, hasta qué punto uno puede aceptar que esa atención exista, porque es como que sí, hay gente que necesita una ayuda y de alguna forma la obtiene, pero por lo menos yo he visto la experiencia con psiquiatras acá en Venezuela que ni siquiera tienen una formación de médicos como el resto de médicos acá, por lo menos los que trabajan en hospitales públicos, la mayoría son médicos comunitarios que tienen una formación muy corta, de tal vez unos 4 años, y luego hacen un posgrado, y apenas empiezan a hacer el posgrado en psiquiatría, ya empiezan a atender pacientes. Y son profesionales que atienden pacientes, los ven 15 minutos en un servicio de emergencia en el que atienden 60, 70 pacientes al día, llegan, le hacen 3 preguntas, le hacen un examen mental, ya le asignan un diagnóstico de cualquiera de los manuales y le asignan un récipe con unas medicinas y le dicen, listo, nos vemos en 3 meses para ver qué tal vas con el tratamiento. O sea, a mí eso me parece violencia, y son preguntas, ¿no?, que quedan ahí, como que hasta qué punto uno es cómplice de esto y hasta qué punto uno puede estar dentro de este sistema, como que propiciando la crítica para poder transformarlo y que mejore la atención que se le da a las personas. Sí, Juan Manuel, interesante y bueno, quizás pienso que esa pregunta convoca probablemente a muchas otras experiencias, inclusive más allá de Venezuela. Pues finalmente la pregunta que te hace, si bien en Venezuela es como muy dramática por todo lo que estamos diciendo, también es la pregunta que probablemente se hace muchos jóvenes recién formados entrando en algunos de los debates y los dramas que sigue teniendo la atención en salud mental en otros sitios. Es decir, como bien decía Sandra, probablemente en otros países hay retratos de situaciones todavía muy graves y con muchas cosas por transformar. Entonces, bueno, a tu edad comenzando a participar en la profesión, ¿cómo transformar esos espacios? Es una pregunta que nos atraviesa a todos, ¿no? Yo te diría dos cosas. En la situación venezolana actual diría dos cosas que me parecen que pueden ayudar a moverse en el espacio limitado de movimiento que hay. Uno es que no pierdan la noción de que hay que protegerse. Es decir, yo con la gente que trabajo, no creo que ir a hacer algo que te ponga en un riesgo grave de manera impulsiva
sea la mejor manera de avanzar. Yo creo que sí hay riesgos reales en un aparato de poder que sí es represivo y que no le gusta que le señalen su falla. Entonces hay que ser cuidadoso y estratégico y hay que medir bien los riesgos. Dicho eso, tú estás en una universidad y los espacios universitarios se han mantenido en alguna medida, ¿sí? Y es la universidad un espacio alternativo donde se puede sostener la capacidad de debate y de pensamiento libre si no pierden de vista que eso es un objetivo central, porque el entorno termina siendo tan agobiante y la vivencia de autoritarismo tan continua que uno puede empezar a restringirse aún en los espacios donde sí puede haber espacio de pensamiento libre y debate. Entonces, el que puedan seguir sosteniendo como estudiante, vamos a abrir el grupo de discusión, vamos a hacer el foro, vamos a invitar por internet. Internet ayuda a que podamos algunos hablar con más libertad. Bueno, porque estoy fuera, yo digo algunas cosas que digo, probablemente con más libertad porque estoy fuera. Y no estoy diciendo que los que están, como en ese momento hablamos con la gente que estaba en el hospital, pues entiendo cuando alguien está adentro y te dice, tengo miedo. O sea, yo no puedo pensar que puedo poner a la persona en riesgo simplemente porque yo tengo una idea de cómo deben ser las cosas. Yo creo que cada quien tiene que medir su riesgo y tiene que cuidarse, pero los espacios universitarios siguen existiendo. Siguen existiendo. Y mientras haya la posibilidad de decir eso no está bien, pues está bien. Yo puedo inclusive aceptar algunas condiciones que me resultan incorrectas porque creo que algo de la labor sigue teniendo sentido. Esa es lo que llamaba Primo Levi la zona gris. Ahí entramos en una zona complicada, pero puedo entender y a veces creo que es cierto. Pero mientras no pierda la capacidad de decir, eso no está bien, eso no está bien, y en un espacio crítico que pueda pensar. El muchacho que hizo el tweet, que la gente se asustó y bueno, tenía razón de asustarse, finalmente generó un cambio. Es decir, que hasta en un espacio autoritario, hay estrategias que pueden generar algo de presión a favor de las personas para las que trabajamos, ¿no? Y bueno, por ahí es que hay que pensar en las puertas abiertas y dónde tenemos que seguir trabajando, ¿no? Ese es un punto muy interesante. Martín, que estaba antes aquí, ahora veo que tenía que salir, y yo coordinamos un posgrado de salud mental colectiva. Y una de los consejos que damos a los alumnos es el mismo. No tanto en el sentido de que se protejan, que también, aunque estamos hablando de contextos muy diferentes, sino el hecho de que individualmente trabajar en contra de las lógicas institucionales es casi, es dramático y puede ser un suicidio, ¿no? Entonces, es mejor buscar complicidades, es mejor, quizás a mí se me ocurre, no sé tú qué piensas, Manuel, me refiero ahora a Manuel Llorens, cuando has comentado que esas redes de cuidados o de apoyo que existen en Venezuela, en tu país, con respecto a la nutrición y a la salud reproductiva, quizás el camino sería ese. Es decir, no solo criticar, sino mostrar. El mostrar también muestra, valga la redundancia, enseña que hay otros resultados posibles, que hay otras formas de Sí, atender las necesidades humanas. Pero claro, no individualmente, eso requiere un esfuerzo colectivo, aunque sea pequeño. Y también es cierto que a veces pequeñas cosas que parecen que incluso que no van a ser molestas para la institución, porque parecen igual tangenciales, marginales, en instituciones que tienen dinámicas muy, si no autoritarias, semiautoritarias o poco contempladoras de los derechos humanos, etcétera. A veces una pequeña iniciativa, recuerdo por ejemplo una exposición fotográfica en un centro de día de aquí de nuestra radio de Barcelona, que la chica lo que hizo, la trabajadora social, en la trabajadora social en este caso, organizar una especie de tarea que consistía en hacer fotos, que los usuarios hiciesen fotos y trajesen sus fotos antiguas del barrio y pidiesen también a los vecinos las fotos de los años 50, los años 60, las fotos que tenían. Y luego a partir de aquí hicieron una exposición. Y por un momento, durante esa exposición, una institución que no suele ser tan abierta, a pesar de que se supone que
se cerró el hospital psiquiátrico hace tiempo, se convirtió realmente en una institución abierta y comunitaria. Entonces, a veces son pequeñas acciones que llevan a establecer, a crear una cierta porosidad en esos sistemas que están tan cerrados. No sé si hay alguien más que quiera Sí. hacer Sí, perdona. No, No sé qué de opinas, acuerdo, Manuel. de acuerdo. No, por eso le decía a Juan Manuel que estar en espacios como este o escuchar a otras personas en otras latitudes que también tienen que enfrentar el poder institucional de otras versiones, también ayuda, porque eso, la transformación no es sencilla, no solo en Venezuela, sino en otros lugares también, ¿no? Sí, de acuerdo absolutamente. ¿Hay alguien más que quiera realizar algún comentario, pregunta? No, pues bueno, agradecerte infinitamente, Manuel, por tu exposición, tu excelente exposición, por el debate, por lo que nos has traído, lo que nos has hecho pensar, reflexionar. Creo que ese es el objetivo fundamental de un seminario universitario como es este. Y quiero agradecer también a los participantes y deciros que, bueno, pues muchas gracias. A lo largo de este curso, este seminario de salud mental global lo hemos estado llevando a cabo junto con ICERS. No sé si Maya quieres hacer algún comentario ahora que cerramos este año. Agradecer la colaboración de Maya y de todos, de Débora, de Yanelis, que han estado ahí al frente, también organizándolo, difundiéndolo en redes. Sí, En bueno, fin, muchas gracias a todos vosotros. Maya, cuando quieras. sí, fue un placer organizarlo con vosotros y bueno, espero que vamos a continuar en una manera u otra en el futuro y bueno, que todos tengan un buen summer. Tomamos nota. Pues irá Bueno, muy bien a todos y a todas. sí, desde nuestro lado también fue muy interesante, aunque hoy no podrían asistir porque están en una conferencia en Denver, en Estados Unidos, una mitad de nuestro grupo. Entonces, para la próxima. De acuerdo, muchas gracias, Maya. Pues lo dejamos aquí. Un Sí, placer. gracias a Que todos. tengáis un buen Muchísimas día. gracias. Gracias. Chao, chao.